Excelente, excelente. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Ya estamos listos para continuar con este capítulo, el capítulo 14. Estamos viendo el capítulo 14 del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y pues vamos a continuar revisando toda esta información. Bienvenidos a todos los que ya están conectados, bienvenidos. Ahí están saludando en el chat. A ver, vamos a ver. Bienvenida, Úrsula, ¿cómo estás? Nélida, excelente, excelente. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos. Vamos a continuar entonces, ahora sí, ya vamos a continuar con el libro. Voy a poner el libro a compartir. Estamos viendo el capítulo 14 y estábamos viendo, en la sesión anterior, estábamos viendo que el autor nos compartía que él hablábamos este tema de que cada persona tiene que tener alguien a quien emular, a quien imitar, a quien copiar. Copiar en características, copiar en formas de ser, copiar en habilidades de repente, porque cada persona definitivamente quiere desarrollar y requiere desarrollarse. Cada persona requiere desarrollarse y esto es parte del desarrollo personal. El desarrollo personal, como su palabra lo dice, como su nombre lo dice, es desarrollarse personalmente. Entonces, si tú tienes un objetivo, ya tienes tu objetivo claro, te vas a dar cuenta de que requieres desarrollar algunas formas de ser en ti para lograr ese objetivo, porque hay formas de ser que todavía no has desarrollado y por eso no estás teniendo esos resultados. Para tener los resultados que buscas, tú requieres desarrollar algo en ti, requieres desarrollar habilidades. A veces hay muchos talentos incluso que tiene cada persona y que ni siquiera los ha desarrollado y por eso es que no está generando ingresos de esos talentos. Entonces, hay que desarrollar nuestras habilidades, hay que desarrollar nuestros talentos, hay que desarrollar nuestros dones, hay que desarrollar nuestras formas de ser, ¿ok? Las formas de ser que nos suman, obviamente, las formas de ser que nos suman, porque también tenemos formas de ser que son vulnerables, que no nos suman eh, y que son parte de la programación que hemos adquirido. Igual hay que identificar también esas formas de ser que no nos suman para transformarlas, porque no debemos de, si ya las identificamos, no debemos de sostenerlas, hay que transformarlas, ¿ok? Entonces, el autor nos comentaba que él tenía, ya no recuerdo si eran 7 o 9, creo que eran 9 hombres, ahorita vamos a leerlo, 9 personas a las que él admiraba y vamos a ver cada una de las características de estas personas que él admiraba, porque no era que admiraba todo en esa persona, sino ciertas características. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Si tú conoces a una persona de éxito, ¿ok? Que tú sabes que ya tiene el éxito que de repente tú estás anhelando en el rubro en el que tú te desenvuelves, entonces esa persona tiene éxito en eso porque tiene tal o cual característica. Y esa es la que tú tienes que copiar, ¿ok? Tal o cual característica. Entonces, vamos a ver lo que nos dice el autor, porque él nos da bastantes detalles sobre esto. Voy a poner el libro a compartir. Vamos a ver, voy a repasar un poquito nada más voy a repasar porque esto ya lo hemos visto, lo que nos decía el autor sobre este tema que les estoy hablando, ¿ok? Nos decía entonces que él, a ver, creo que aquí nos decía en esta parte, sí, acá dice, ¿no? Descubrí, nos dice, cuando pasé por el periodo de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo. ¿Ok? Y aquí nos mencionaba un poco, que esta parte ya la vimos también, ¿ok? Nos mencionaba un poco que él dice, este era el procedimiento. Bueno, primero voy a leer estos hombres, eran 9 hombres. Eran Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Ford, Napoleón y Carnegie. Eran los 9 hombres a los que él imitaba. Y cada noche nos dice, y durante un largo periodo de años, y aquí hacíamos hincapié en esto,
que es durante un periodo largo realmente, no es que lo vas a imitar un mes, 2 meses. Acá nos dice el autor, durante un largo periodo de años, sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles, sus mentores, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ahora sí, y decía, por la noche, ese era su procedimiento, por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y en mi imaginación veía a este grupo de hombres sentados conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como los más grandes, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. ¿Ok? El propósito consistía, nos dice, en reconstruir su propio carácter de tal modo que representara un compendio de los caracteres de sus consejeros imaginarios. ¿Ok? Fíjense, la capacidad que había desarrollado Napoleón Hill, el autor de este libro, para poder hacer esto imaginariamente con estas personas. ¿Ok? Definitivamente esto lo podemos hacer cada uno de nosotros también. Si tú no tienes la habilidad de hacerlo, lo más recomendable es que pues tengas un guía, un coach, un mentor que te vaya llevando y que te vaya guiando también, ¿no? Eso definitivamente es lo más recomendable porque además recuerda que tienes que estar siempre eh, rodeándote de un entorno con la energía en la que tú quieres entrar, con la vibración en la que tú quieres entrar, ¿ok? Entonces, la formación del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía desde luego, nos dice el autor, que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a sus pensamientos y sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que de hecho es el único principio a través del cual se forma el carácter. Fíjense, la autosugestión es el único principio a través del cual se forma el carácter. ¿Ok? Bien poderoso esto de la autosugestión. Dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En esto tenemos que trabajar todo el tiempo. Reconfigurar mi carácter. En esas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir. ¿Ok? Para que le transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles del modo siguiente. Fíjense, él hablaba con estas personas. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas cualidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ellas. Fíjense, de esta persona, de Emerson, esto era lo que él imitaba, esto era lo que él copiaba, ¿ok? La comprensión de la naturaleza, el entendimiento, ese entendimiento, y le pedía que dejara una huella en su subconsciente para que le permita entender cómo funcionaban las leyes de la naturaleza. Fíjense, tremendo. Ahora, señor Burton, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza. Fíjense cómo él estudiaba precisamente esto, las leyes de la naturaleza, las leyes universales que son la base de todo este estudio que estamos viendo. ¿Ok? Señor Barton, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una sola. ¿Ok? Conocimiento sobre las leyes de la naturaleza. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó
para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Fíjense, ¿no? Esta capacidad de liderazgo que tuvo Napoleón, esta capacidad de liderazgo es la que él quería también emular en él, ¿no? ¿Ok? Señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron a usted. Fíjense, esa libertad de pensamiento y ese valor para expresar sus propias ideas. Poderoso. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Esa paciencia que tuvo también Darwin, porque también es un investigador de años de años, ¿ok? Entonces, la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificadas por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia, que fueron sus características más distinguidas. Fíjense. Qué maravilla, ¿no? O sea, fíjense cómo de cada persona está sacando algún rasgo. De unas personas está sacando el conocimiento de las leyes de la naturaleza, de otros está adquiriendo la paciencia, el valor de expresión, aquí nos habla del sentido del humor, de la comprensión humana, la comprensión de las personas, ¿ok? La tolerancia, la justicia, imagínense. Muy poderoso cada una de las cualidades que nos presenta. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Aquí ya también tiene que ver con la organización, ¿no? La organización, cómo planificaba el señor Carnegie, también un hombre exitoso en su época. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, determinación, serenidad, confianza en sí mismo, que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Definitivamente Ford tenía una confianza, una autoconfianza poderosísima, definitivamente. Señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que tan a menudo extrajo la victoria de la derrota. Imagínense también la fe que tenía Edison, que era inquebrantable, de verdad Edison también muchos años investigando, creando, eh, muchos intentos, o sea, imagínense estos valores, ¿no? La fe, la confianza, la capacidad de liderazgo, el sentido de justicia, la comprensión de las otras personas, la paciencia, el valor de expresar lo que siente, el conocimiento de las leyes de la naturaleza. O sea, fíjense cómo cada cosa que él se daba cuenta que requería para su propio desarrollo, para su desarrollo personal, pues él buscó a estas personas que tenían lo que él no tenía desarrollado, porque todos tienen lo que requieren, pero no lo tenía desarrollado y buscó líderes a quien él podía emular y cada uno obviamente tenía alguna de estas cualidades que él requería para desarrollar. Y estuvo durante años, porque nos dice aquí, lo hizo durante años, no lo hizo un mes, no lo hizo 2 meses, lo hizo durante años y así pudo él conseguir desarrollar, mejor dicho, desarrollar todo lo que requería para poder, pues, finalmente, imagínense, presentarnos
un libro tan exitoso como el que estamos desarrollando, y después sacó otros libros más, ¿no? Como Las leyes del éxito, en fin. También hay otro libro también muy interesante que también sacó Napoleón Hill sobre el pensamiento positivo. No me acuerdo ahorita exactamente cómo se llama, cómo se titula el libro. Pero bueno, hay varios libros de Napoleón Hill. ¿Qué les parece? Aquí les doy el pase a ustedes, a ver, para que me comenten qué les parece esto que acabamos de ver. Eh, a ver, ahí les doy el pase a ustedes. Quien quiera abrir su micro, adelante. Recuerden que también pueden participar a través del chat. Ok, y aquí voy saludando a los que se han conectado, los que se han ido conectando. Ade, buen día. Bienvenida, Leonarda, buen día. Excelente. A ver, Úrsula nos dice causa y efecto. Es cierto, tener mucha tolerancia para poder entender. Ajá. Todo tiene una causa, todo es causa y efecto, todo. Todo lo que hacemos viene a ser causa y tiene un efecto definitivamente. Tener tolerancia es importante, sí. Recalcar, nos dice Tatiana, que la lectura nos indica que fueron años, exacto, pero también fueron lecciones que pasaron en su proceso. Gracias a las lecciones es donde más se aprende. Sí, claro que sí, lecciones de todo tipo, ¿no? Lecciones de todo tipo, definitivamente. Sí, como les decía, fueron años, porque hay mucho desconocimiento de eso. Algunas personas piensan, y yo lo veo todo el tiempo, yo lo veo todo el tiempo, porque hay personas que, por ejemplo, se inscriben en un programa de estudios, se inscriben un mes, 2 meses, o van a un seminario de un fin de semana y creen que ya tienen información y creen que ya con eso van a poder lograr, ¿no? Y no, definitivamente, esto es un estudio continuo. Esto es un estudio continuo. Es el desarrollo personal es parte de nuestra vida, sino que no nos han enseñado eso. No nos han enseñado. El desarrollo personal es vital. El desarrollo personal es vida. Cuanto más te conoces, más libre eres. Fíjate, ¿ah? Cuanto más te conoces, más libre eres, más libre te sientes. Y eso es vida, eso es vivir. Entonces, esto no puede ser de un mes, no puede ser de un año, es de toda la vida. El desarrollo personal forma parte de tu vida, ¿ok? Así como respirar, así como alimentarte todos los días de tu vida. Eso es el desarrollo personal, ¿ok? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Adelante, adelante, ¿quién más quiera comentar? Bienvenidos a los que se están uniendo, ahí veo que se van uniendo más personas. A ver, alguien que quiera abrir su micro, alguien que tenga alguna persona de la que se está guiando de repente que nos quiera compartir, alguien que considere. Yo, por ejemplo, yo sigo mentores, yo tengo mentores a quienes sigo y durante todos estos años que yo vengo desarrollándome en el desarrollo personal precisamente, pues sí he seguido a varias personas y he emulado algunas características de algunas personas, sí, definitivamente, porque yo he hecho una transformación en mi vida maravillosa, de verdad. Yo miro atrás eh, a veces y qué maravilla esto de que, por ejemplo, el Facebook a veces nos recuerda, ¿no? Algunas cosas que hemos posteado hace 7 años, 8 años, 10 años, en fin. Y yo veo y yo digo, wow, me doy cuenta de toda la transformación, de todo mi proceso. Yo misma me doy cuenta de todo el cambio, ¿no? Impresionante, de verdad. Y todo esto ha sido un proceso, y un proceso de años, como les digo, ¿no? Y sigo, yo no me detengo y no pienso detenerme, no pienso detenerme, sigo desarrollándome, ¿ok? Bueno, no veo intenciones de participación de... Entonces, continuamos, voy a continuar entonces con la lectura. Acuérdense que la participación activa de ustedes les beneficia a ustedes, ¿no?
Así podemos profundizar más. Cuanto más participación hay, más profundizamos, más aprendemos. Así que pues ahí la invitación nuevamente para que se animen a hacerlo, ¿ok? Bueno, continuamos entonces. El asombroso poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Fíjense, seguía a las personas de acuerdo a los rasgos del carácter que él buscaba. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas y lo hice con minucioso cuidado. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que esas figuras imaginarias se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad en el rostro. Raras veces le vi sonreír. Fíjense, ¿ah? Y aquí quiero hacer un alto también, porque fíjense, ¿qué cosa fue lo que él adquirió de Lincoln? Nos dice el sentido de la justicia de Lincoln, el sentido de la justicia, el sentido de la paciencia, el sentido del amor, la comprensión humana, la tolerancia, ¿ok? Eso es lo que él nos dice que él veía de Lincoln. Sin embargo, nos dice que conociéndolo, porque es que claro, si estás siguiendo a alguien, lo estás conociendo. Entonces, él tenía también vulnerabilidades, ¿no? Tenía la costumbre, nos dice, de llegar tarde, ¿ok? Que tenía siempre una expresión de seriedad, dice, varias veces me vio sonreír. Sin embargo, tenía un buen sentido del humor, ¿no? Porque nos está diciendo que, que seguía este sentido del humor, nos dice acá, ¿no? La comprensión humana. O sea, fíjense cómo es que hay que observar, hay que observar para identificar bien qué cosa es lo que se va a seguir, ¿ok? No, no es así por así, no es que ves a una persona que tiene éxito y vayas a creer que en todas sus formas de ser es exitoso, ¿no? O sea, todas las personas sus características que son realmente muy admirables, pero también tienen algunas características que son vulnerables, ¿no? Que requieren desarrollar, que requieren transformar. Eso lo tienen absolutamente todas las personas, ¿ok? Y eso está haciendo referencia el autor aquí. Vamos a continuar. Ahora, nos dice, ok, estábamos acá. Eso no era cierto, nos dice, en lo que se refería a los demás. Barban y Peine se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión, Barban llegó tarde. Al hacer su entrada, apareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. Peine se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial y sugirió a Peine que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó, si no hay serpientes, no hay manzanas, a lo que Napoleón afirmó, sin manzanas no hay Estado. Imagínense todo esto, qué divertido, ¿no? Esta conversación que se puede generar, ¿no? Estas reuniones, nos dice el autor, se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante varios meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que de continuar así pudiera perder de vista el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación.
Primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Un acto para silenciar. Ok, bienvenidos a los que se siguen conectando, bienvenidos. Controlamos nuestros audios, por favor. Entonces, esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones desde que me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía a partir de mi propia actitud con respecto a estas cuestiones que sería mal interpretado si describiera mi experiencia insólita. Me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa porque me preocupa menos el que dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Para no ser mal interpretado, quisiera afirmar aquí, del modo más categórico posible, que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y esas reuniones existan solo en mi propia imaginación, me han conducido por los gloriosos caminos de aventura y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza. Han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A ver si quieren compartir ustedes. Les doy el pase. Adelante, quien quiera abrir su micro. A ver si están atentos a lo que vamos viendo. Adelante. Buenos días, Marilu, soy Úrsula. Hola, Bueno, Úrsula, ¿cómo muy estás? interesante la parte de esta lectura. Yo te cuento una experiencia personal, ¿no? Yo Ujú. por casi 19 años he tenido personal al cargo y tiene mucho de coordinancia de cuando dices que la forma de cómo llegan a veces los chicos, ¿no? La puntualidad, cómo los vas conociendo, ¿no? Tú ya sabes, tú estudias desde el tema familiar hasta el tema profesional y de trabajo, cómo ellos se van desenvolviendo y cuáles son, comienzas a saber sus debilidades y fortalezas, ¿no? Y por ahí siempre, por ejemplo, en el tema el que siempre llega tarde, ¿no? Y una excusa, su carita a veces sarcástica de el que va a decir, ¿no? Y también del chico que siempre resalta en todo, ¿no? Y que en el momento que había una controversia entre ellos, pero tú por qué siempre sueles saberlo todo o no, o corregirnos. Es que dices que a veces tú no le escuchas porque no llegas en el momento que debería ser, ¿no? Esa es una opinión personal de las cosas que me han ido pasando. Gracias. Excelente, excelente, gracias, gracias. Sí, y claro, aquí nos damos cuenta de las cualidades de cada persona, ¿no? Y observar también nuestras propias cualidades para identificar cuáles son las que requerimos desarrollar, ¿no? Y entonces buscar estas personas que nos van a servir como guía para poder precisamente emular qué es lo que nos está hablando el autor. Ok, gracias, gracias Úrsula. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera aportar algo? Adelante. A ver, si no, continuamos. Ok, vamos a ver, vamos a continuar entonces. Nos dice ahora, tocando a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se haya localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento, habitualmente denominadas presentimientos. Por el momento, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es importante. Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos. Fíjense, ¿ah? Esto es bien importante. Nosotros estamos todo el tiempo recibiendo un conocimiento que no viene de afuera, viene de adentro. Conocimiento exacto, esta parte que estoy resaltando, conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos. A través de nuestros sentidos físicos nosotros recibimos la información externa, ¿ok? Pero estas fuentes de conocimiento no vienen de los sentidos físicos, vienen desde dentro, es nuestra inteligencia infinita, ¿ok?
En general nos dice, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. ¿Ok? Hemos visto en capítulos anteriores que la mente, hay 10, el autor nos mencionaba 10, ¿no? Una lista de 10, de 10 formas de estimular la mente. ¿Ok? Eso está en el capítulo 11, ahí para que lo revisen. Entonces, cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario, cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal, puede poner el sexto sentido en acción y así sucede en general. Cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía, sabe que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundo. Seguramente alguno de ustedes ha tenido una experiencia como esta, una experiencia personal o sabe de alguien conocido que ha tenido alguna experiencia como esta, ¿no? Que pudo evitar un accidente, pero milésimas de segundo antes, porque algo desde dentro le hizo tomar una acción diferente, ¿no? Lo hizo moverse, no sé, si estaba parado en algún lugar, le hizo retroceder o moverse hacia adelante, y ese paso que dio hacia adelante o hacia atrás, no sé, hizo que no le cayera algo que se venía encima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O alguien que se bajó de un auto, de un bus, por alguna razón X, a veces ni siquiera tiene sentido el por qué se bajó, ¿no? Y resulta que después tuvo un accidente, el auto, ¿no? O sea, situaciones así, y esto viene desde dentro, y esto es lo que nos está diciendo aquí el autor, ¿no? Esto es lo que nos está mencionando. Ahora, todos estos hechos, nos dice, se mencionan con anterioridad a una afirmación que haré ahora. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra más receptiva a ideas, pensamientos y conocimientos que me llegan a través del sexto sentido. El sexto sentido definitivamente es de dentro, no viene de afuera, es de dentro. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencia, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esas dificultades, gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. ¿Ok? Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue el de impresionar mi propio subconsciente a través del principio de la autosugestión con ciertas características que yo deseaba adquirir. En años más recientes, mi experimentación ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo enfrentarme, ya sea propio o de mis clientes. A menudo los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Es bien poderoso esto, ¿ah? Esta comunicación que nosotros podemos tener con nuestro propio subconsciente es sumamente importante. Fíjense esto que estoy resaltando. Impresionar su propio subconsciente a través del principio de la autosugestión con las características que deseaba adquirir. La comunicación con nuestro subconsciente es poderosísima. Es poderosísima. En las mentorías, en las personas que están formando parte de las mentorías, les he enseñado cómo comunicarse con su subconsciente. El subconsciente te responde, ¿ah? El subconsciente te responde. Es bien poderoso cuando tú te comunicas con tu subconsciente, cómo tu subconsciente te responde, incluso hasta con movimientos corporales te puede contestar el subconsciente, te contesta con movimientos físicos corporales, te responde con mensajes, te responde de diversas formas, pero el subconsciente te responde. El subconsciente te da guía. Y es importante que aprendas a comunicarte con tu subconsciente. Acuérdate que el subconsciente dirige tu vida. Tu subconsciente dirige tu vida. El 95% de tus acciones, de tu comportamiento, de tus emociones vienen del subconsciente. 95%.
vienen del subconsciente. El consciente solo dirige 5%, nada más. Lo demás lo hace el subconsciente. Por eso es tan importante conocernos. El desarrollo personal es el autoconocimiento. Si tú no te conoces a ti mismo, a ti misma, entonces no puedes crecer, no puedes avanzar. Es bien importante por eso el desarrollo personal. ¿Ok? A ver, ahora si se animan a comentar algo, si no, ya aquí nos quedamos. Adelante, quien quiera decir algo, si quieren hacer alguna pregunta también, recuerden que tienen el chat también para participar. A ver, adelante. Ok. Hola Marilu. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Adelante. Ujú. Sí, la verdad que sí, es verdad. Eh, Cada paso que damos y con el desarrollo personal avanzamos. O sea, todo es transformación. Cada día mejoramos, poquito a poquito, paso a paso, ¿no? Según el proceso de cada persona, ¿no? Pienso que sí, estas mentorías que tú das gratuitamente nos ayuda también, ¿no? Y escuchar también siempre, ¿no? Y practicarlo, porque la verdad que cuando nosotros aprendemos, a mí me ha pasado, es como una prueba, has aprendido un cocacho, ¿no? Es como un cocacho, lo tomo. ¿Has aprendido o no has aprendido? Y digo, oh, Dios mío, creo que me falta, voy a ajustar estas cosas. Yo misma como dices tú, hay que conocerse. Y yo estoy ya conociéndome a mí misma, aunque antes no me conocía, ¿no? ¿No? Entonces ahora estoy conociéndome más y verdad como tú dices, uno empieza a conocerse por uno mismo para tener todo ese cambio, esa transformación. Porque hay que empezar todo. Ahora estoy llegando a la conclusión y estoy viendo en mí que es por uno mismo. Y de ahí eso trasciende a los demás, ¿no? Somos luz, ¿no? Pero si tú no eres luz, no vas a iluminar a los demás. Y la verdad que todas estas mentorías que das y todo este grupo lindo, bueno, nos está ayudando y a ser mejor y, ¿no? Y agradecida yo, Marilu, contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias Elizabeth, gracias, con todo gusto. De verdad que yo lo hago con mucho amor, lo hago para ustedes, lo hago para mí también, porque yo aprendo mucho también aquí compartiendo con ustedes, aprendo también mucho. Y pues definitivamente, fíjate lo que tú nos dices, ¿no? Esto de darse cuenta de las formas de ser que cada uno requiere desarrollar, es bien importante, es bien importante. Y es importante también reconocer, porque hay que reconocer que muchas veces solos no nos damos cuenta. A veces las personas se resisten a aceptar eso. Las personas se resisten a aceptar que solo, sola, no vas a darte cuenta de algunas cosas de ti misma. No tenemos, no sabemos cómo identificar, a veces, porque no tenemos la costumbre, no tenemos el hábito de mirarnos. No tenemos el hábito de mirarnos. Nos miramos al espejo, pero ¿qué miramos en el espejo? Miramos si estoy bien peinada, si me, no sé, para los que se maquillan, si se maquillaron bien, si, o sea, se miran físicamente en el espejo. Pero ¿cuántas veces miras dentro de ti? No nos han enseñado a mirar dentro de nosotros. Y como no tenemos el hábito de mirarnos, no reconocemos y no nos damos cuenta. Entonces, eso es lo que muchas personas se resisten a entender eso. Y por eso es que requieres una guía, por eso es que requieres un coach que te guíe, requieres un mentor que te guíe para ayudarte a reconocer aquello de lo que tú no te estás dando cuenta porque no tienes el hábito de mirar dentro. Cuando ya aprendes a tener el hábito de mirar dentro y que mirar dentro tampoco no es fácil, porque ¿cómo miro dentro? ¿Qué hago? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el paso uno, dos, tres? ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Cómo miro dentro? Y tampoco no sabemos cómo hacerlo, o sea, requieres una formación,
Yo lo aprendí a través de la formación de coaching que yo he desarrollado. He llevado varias formaciones y a través de esas formaciones es que yo he aprendido a mirarme y he aprendido a reconocer también en otras personas y a ver en otras personas lo que ellos mismos no ven en sí. Pero es un proceso y hay que aprenderlo porque no nos vemos. Ya yo les he comentado varias veces y lo vuelvo a repetir, antes de yo involucrarme en el desarrollo personal, yo no me veía. Yo no me daba cuenta de quién estaba haciendo, de cómo me estaba mostrando, ni siquiera era consciente de que yo tenía formas de ser, pero tenía formas de ser que yo liberaba o expresaba, porque algunas personas muestran una imagen para que te vean de determinada manera, pero esa no es tu imagen, esa no es tu autoimagen real, tu autoimagen es otra muchas veces, ¿no? O sea, tú muestras una imagen para los demás, tienes una imagen tuya y tienes una imagen que tú te cuentas también y que no es la tuya tampoco. Entonces, entonces fíjate, si no hay alguien que te diga y que te haga ver eso, si no hay un coach, un mentor, un guía que te haga ver eso, no te das cuenta. Yo no me daba cuenta, ya yo les digo, yo no me daba cuenta. Me di cuenta cuando me lo dijeron y ahí empecé a observarme, ahí empecé a reflexionar, ahí es cuando yo empiezo a involucrarme cada vez más y empiezo a desarrollarme y ahí sí que yo dije, no, ya, chao Marilu antigua, chao. Y de verdad que he tenido una transformación impresionante. O sea, si ustedes me hubieran conocido hace 13 años, no estarían aquí conectados. Una mujer totalmente diferente, totalmente diferente. Ok, y entonces, pues bueno, yo te ofrezco mis mentorías, de todo corazón te ofrezco mis mentorías. Yo he llevado todo un proceso en el que, como te digo, he aprendido a reconocerme. Primero tienes que aprender a reconocerte tú. Además, pues con las formaciones que tengo también, pues puedo apoyarte a reconocer en ti lo que tú no estás viendo, para que lo puedas potenciar, porque hay formas de ser incluso que tú tienes y que no las potencias, porque ni siquiera las identificas, no te das cuenta, y de repente ahí está el potencial que te va a llevar al éxito. De repente ahí está el recurso interno que tú tienes que te va a ayudar a desarrollar tu propósito. Y tú ni siquiera lo estás desarrollando porque ni siquiera te has dado cuenta que lo tienes. Y eso se puede ver, o sea, otra persona con una capacidad en conciencia un poco más amplia por conocimientos, o sea, en mi caso, como te digo, por los conocimientos que tengo un poco más de amplitud en mi forma de ver, en la perspectiva, la conciencia, entonces puedo ver otras cosas que de repente algunas personas no ven. Puedo ver en ti lo que tú no estás viendo en ti mismo. Ok, así que pues bueno, con todo mi amor te ofrezco mis mentorías, escríbeme para apoyarte y para que puedas desarrollarte más rápido. De verdad que cuando tú te involucras te desarrollas cada vez más, cada vez más. Así que pues bueno, este espacio, como siempre les digo, es gratuito. Gracias por el feedback que me das, Elizabeth. Gracias, de verdad que lo recibo, lo acepto. Yo voy a seguir compartiendo este espacio gratuito, pero además, como les digo, siempre también doy este espacio de mentorías personales, individuales, que tengo algunas personas que están en las mentorías individuales y también las mentorías grupales también, ¿no? Así que escríbeme y pues ahí estoy apoyándote también. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, ya aquí nos quedamos. A ver, ok. Nos despedimos entonces. A ver, vamos a ver. Excelente, excelente. Gracias, 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 gracias a todos. Exitoso día. Nos vemos mañana. Chao, chao. No, gracias, Marilu. Gracias, gracias. Chao.